Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amada audiencia, donde quiera que nos estás viendo por el canal de YouTube. Este es el programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Agradecemos a Dios por este tiempo que Él nos da para poder reunirnos alrededor del Señor, ¿no? Para que podamos aprender la palabra de Dios, todo esto los días domingos que lo hacemos habitualmente. Sé que a veces no puede resultar difícil encontrar la motivación para seguir estudiando la Biblia, pero quiero recordarles que la recompensa de conocer más a Dios a través de sus enseñanzas y la palabra de Dios es infinita. Cuando estudiamos la Biblia, estamos obteniendo una comprensión más profunda de la palabra de Dios y de su plan para nuestras vidas. Estamos aprendiendo cómo vivir nuestras vidas según su voluntad y cómo ser luz para los demás. Estamos descubriendo verdades y valores que nos pueden ayudar a enfrentar cualquier situación que la vida nos presente. Además, la Biblia es una fuente inagotable de inspiración y sabiduría. Nos muestra ejemplos de personas que han pasado por las mismas situaciones que nosotros y han encontrado la solución a través de la fe y la confianza en Dios. También nos enseña sobre la importancia de la oración, el ser un hijo agradecido, el perdón, la humildad, entre otros valores, otras virtudes, ¿verdad? Así que les animo a seguir estudiando la Biblia y a profundizar en su relación con Dios. La recompensa de hacerlo es inmensa y vale la pena cada esfuerzo que hacemos por reunirnos y estar atentos a cada lección del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que no están solos en este camino, que cuentan con una familia de creyentes que les apoya en todo el mundo, porque este video llega a todo el mundo y están dispuestos a crecer juntos. Que Dios los bendiga en su camino en este estudio y crecimiento espiritual. Y les animo a que no pierdan el ritmo, no pierdan el deseo de estudiar y de aprender cada día más de la palabra de Dios, ya que nuestro verso bíblico, lema, que hemos ido leyendo y recordándonos, Pablo, hablándole a un joven pastor, ¿no? Que tenía el camino por delante y había que realmente estar munido de la palabra de Dios, conocer muy bien. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es algo importante, con diligencia estudiar, ¿no? La palabra de Dios, presentarse a Dios, decir, Señor, esto es lo que yo he aprendido, ¿no? Y que Dios pueda aprobarnos, ¿no? Decir, bueno, este es mi hijo amado, realmente está haciendo bien las cosas. Qué bueno. ¿Y qué más dice Pablo a Timoteo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Siendo obrero, como todos nosotros somos obreros en la viña del Señor, no tenemos por qué avergonzarnos. Y Pablo decía en cierta oportunidad que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Por poder de Dios para los que se pierden, decía. Qué tremendo, ¿no? Es hermoso esto, lo que el apóstol Pablo, con esa sabiduría que solamente Dios le pudo haber dado. Y termina diciéndole a Timoteo, en este pequeño verso, ¿no? El 15, que traza bien la palabra de verdad. Y usted sabe que la palabra trazar, en el original griego, significa cortar derecho. Cortar derecho, ¿no? O sea, la palabra no manipularla, no sacar texto fuera de su contexto, no aplicar a nuestra conveniencia y todo esto. Trazar derecho, cortar derecho. Esto es importante. Y seguro que vamos a molestar al enemigo, ¿no? Cuando cortamos derecho.
Y las personas como que no quieren aceptar muchas veces su realidad. Dicho este texto bíblico lema que hemos estado leyendo cada comienzo de nuestra clase, hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles tiene 25 versículos. 25 versículos, muy poquitos. Hoy no tenemos la parte de la película, los fragmentos, porque es raro, ¿no? Esta parte no lo tiene el capítulo 12. Quizás capítulos posteriores vamos a ver que sí lo tiene, como los primeros que estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir en el capítulo 12? El anterior capítulo 11 vemos lo que Pedro, cuando fue recibiendo esa visión a la casa de Cornelio, Pedro tiene que volver. Ahí se celebra el Pentecostés gentil, cuando él hablaba, predicaba la palabra, anunciaba la nueva noticia de Jesucristo, todo esto. Dice que recibieron el Espíritu Santo. Y después se bautizaron esa familia de Cornelio, hay muchos otros más. Y yo creo que quedó establecido ahí una iglesia, ¿no? Porque las iglesias nacieron en los hogares. Y después de esto tuvo que volver Pedro a Jerusalén, informar a la iglesia. No estaban de acuerdo en un principio, estaban enojados. Pedro les explicó la situación y les decía: ¿quién soy yo para estorbar a Dios lo que Él quiere hacer? Esto parece que les caló profundo, que después tuvieron que aceptarlo. Y después tuvieron que mandar a Bernabé para que vaya a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, y esa es la historia que continúa. Y la historia del capítulo 12, vemos el verso 1. Vamos a ver ya el verso 1 de Hechos capítulo 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, Herodes, el que se menciona acá, aquí es el nieto de Herodes el Grande, ¿verdad? Hijo de Aristóbulo. Esto dice la historia, ¿verdad? En este tiempo, este hombre, Herodes, reinó todos los dominios de su padre. Le quedaron como herencia de su padre, ¿verdad? Ahora, algunos eruditos observan, ¿no?, la exactitud del escritor de los Hechos, o sea, Lucas, ¿no?, quien se cree que fue un historiador, pues menciona hechos claramente reconocibles por medio de la historia y la arqueología. Esto está comprobado. O sea, no es solamente estos escritos, sino hay comprobaciones arqueológicas. Y este hecho no es un hecho aislado, sino que hacia 30 años atrás, hermanos, para esta fecha, dice: no había rey en Jerusalén que ejerciera autoridad suprema sobre Judea. No lo hubo, por supuesto. Jamás después tampoco lo hubo, salvo durante los últimos 3 años de la vida de Herodes, época en la cual tuvieron lugar eventos de este capítulo que vamos a comenzar a estudiar. El verso 2, de este capítulo 12 dice, mire usted: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire usted, a Jacobo, hermano de Juan. Según este versículo, vemos acá que fue el segundo mártir de la iglesia, luego de Esteban, ¿no? Y Jacobo muere decapitado. El verso 3. Y viendo que esto no había agradado a los judíos, esto es lo que pasó con Jacobo, y viendo que esto agradó a los judíos, porque los judíos ya les tenían como que odio a los seguidores de Cristo. Esto era grave, ¿no? Y dice que por primera vez estos les pusieron el sobrenombre cristianos, como una palabra despectiva allí en ese momento. Entonces nadie quería llamarse cristiano porque era una cosa, como decir, era un leproso, ¿no? En aquel tiempo, que andaban muy alejados. Entonces, y viendo que esto Herodes había agradado esto a los judíos, a la chusma que se juntó, todos estos religiosos de la época, procedió también a prender a Pedro.
Mire usted, eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, ¿no? El perseguir a la iglesia y dar muerte a Jacobo, pareció congraciarle. Pareció que esto era bueno para congraciarse con los judíos, ¿no? Y en tanta persecución que hubo en esa época, prendieron a Pedro, capturaron a Pedro, mientras que celebraba la fiesta de la Pascua, o sea, los panes sin levadura, ¿no? El verso 4 dice, y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Mire usted la custodia que tenía. Seguramente le tendrían miedo que iba a escapar, ¿no? Para que le custodiasen, dice. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, para que después lo maten, ¿no? Y esto era normal. O sea, perdón, esto no es normal en esta situación, porque Pedro fue confiscado bajo un fuerte grado de aseguramiento, para asegurarse que no se escapara o fuera ayudado queriendo darle muerte luego de concluida la Pascua. Esto es lo que pasó, ¿no? Verso 5. Así que Pedro dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, mire usted esta actitud, ¿no? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y no solamente en esta situación como Pedro. Hoy en día la iglesia, eso es lo que la verdad que me da gozo y me doy cuenta que todavía estamos conservando algunos valores de esta iglesia. Y que cuando alguien tiene problemas, siempre tenemos el grupo de WhatsApp, manera de contactarnos, que están orando por la persona. Están orando por cualquier situación que pasa a un hermano, a otro hermano. Y situaciones también, como una hermana que oraba para que su hijo pueda salir pronto de la cárcel, ¿no? Este joven. Y Dios le escuchó la voz de esta madre, ¿no? Esto es importante. Entonces, dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro, ¿no? Y es bueno, ¿no? Es grandioso ver a la iglesia unida en oración por cualquier situación que sea, ¿no? Y la persecución, hermanos, y las dificultades siempre harán que los creyentes se vuelvan más fervorosos y desesperados a Dios, clamando a Dios, siempre. Cuando estamos bien, no pasa nada, ¿no? Pero cuando tenemos problemas y dificultades, ahí buscamos a Dios y le hacemos promesas. Esto es lo habitual del creyente de este tiempo, ¿no? Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, pasada la Pascua, aquella misma noche, dice, estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Mire usted esta cosa tan grandiosa, este acontecimiento que ocurrió en esa noche. Pedro durmiendo entre 2 soldados, uno a su derecha, otro a su izquierda seguramente, ¿no? Sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que había una doble guardia, con cadenas, 2 soldados a su lado. Imposible de salir, imposible. A no ser que la mano de Dios, como vamos a ver ahora, dice ¿dónde estamos? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 17. Y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Mire usted, se presentó un ángel del Señor. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Solamente esas 2 palabras, levántate pronto. Sería, no sé si los soldados estaban totalmente dormidos,
o no escuchaban esa voz que solamente él escuchaba. Y no se olvide que Pedro hasta ese momento estaba recibiendo esa revelación, esa visión, ¿no? Para poder encontrarse e ir a la casa de Cornelio, ¿no? Entonces le dice el ángel, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Usted puede creer esto, hermano, que la oración del justo puede mucho? Sí, ¿verdad? Pero también, porque hay casos que la iglesia ora, pero no es la voluntad del Señor, y entonces no pasa nada, ¿no? En este caso, era la oración de ellos, pero también el Señor todavía aún lo quería a Pedro vivo. Entonces el ángel dice, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué tremendo! Verso 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué habrá pensado Pedro, no? Quizás no salía de su asombro y no creía lo que estaba pasando. No sabía si era una visión como la que recibió para ir a la casa de Cornelio o que era realidad todo esto, ¿no? A veces pensamos eso nosotros, que cuando acontece algo sobrenatural, decimos, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que va a salir de este problema de enfermedad? ¿Será que voy a recuperar mi situación económica con mi familia? ¿Será que...? Siempre ponemos, ¿no?, un pero. La duda está ahí en nosotros. Y le había pasado seguramente también a Pedro, ¿no? Y él sigue las instrucciones del ángel, se pone sus sandalias, se pone su manto y le sigue. Verso 9. Y saliendo Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Ah, qué tremendo. Sino que pensaba que veía una visión. ¿Qué habrá pensado, no, Pedro? Y ahora es interesante que aunque Pedro claramente estaba experimentando lo que veía, entonces él en un principio creía que era una visión y no era una realidad. Y a veces, hermanos queridos, las experiencias espirituales es tan extraordinaria que parece sacada de la realidad. Hay cosas que nos acontecen que nadie puede dar crédito a lo que está viendo, a lo que sucede. Pero sabemos que todo era la mano de Dios, que hizo todas las cosas. Porque para él no era nada imposible. ¿Verdad? ¿Y qué más dice? A ver, el verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, mire, claro, porque había dos guardias, una guardia donde estaba con los dos soldados a su lado, cada extremo, y la otra que estaban en la puerta, ¿no? Seguramente. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió. Mire otro milagro, mire otra vez la mano de Dios, la cual se les abrió por sí misma. Y cuando dice se les abrió, está refiriéndose a él y al ángel. Seguramente que el ángel iba, agarraba el candado y no había nada imposible, algo sobrenatural. Y salidos, dice, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, ¿no? Ya había cumplido lo que Dios le había mandado. Ahora, todo esto, ¿no?, es que el ángel, de forma poderosa, enviado por Dios, obró sobrenaturalmente para liberar a Pedro y sacarlo de la cárcel. Solamente esto Dios puede haber hecho. Y aquí vemos a Dios interviniendo nuevamente sobre la humanidad de Pedro, mostrándole su cuidado y protección, como siempre lo va a tener,
Porque aunque andemos, dice, en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me guiarás por sendas. Ahí está la promesa de Dios. Siempre va a estar contigo. No te va a dejar, imposible. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Porque lo iban a matar, pero no había llegado su hora en ese tiempo. Pedro se encuentra en shock, ¿no? Por todo lo que pasó. Y cualquiera lo estaría, ¿no? Imagínense si esto se mueve, se abre la puerta sin que nadie toque, pues nadie veía, porque los ángeles eran invisibles, ¿no? Y él se da cuenta y reconoce que el Señor había enviado a su ángel para librarlo de la muerte. Aunque andes por el valle de sombra y de muerte, no te pasará nada. Yo estaré contigo, dice el Señor. Verso 12. Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan. Claro, ustedes saben, ¿no?, que cuando el Señor estuvo en la cruz, le dijo a Juan, he ahí a tu madre. Y a María le dijo, madre, he ahí a tu hijo. O sea, y él María la recibió Juan en su casa. Así que ya era la madre, ¿verdad? Por eso dice acá Lucas, que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire usted, donde muchos estaban reunidos orando. Claro, ahora entiendo. Pedro, todavía choqueado por lo que había ocurrido, se da cuenta y dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? Y fue, dice, a la casa donde María, tía de Bernabé, en realidad es la tía de Bernabé, quien es conocida como la madre de Juan, no como le había dicho anteriormente, ¿no? Aparece Marcos, el escritor del segundo evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. Cómo las cosas van sincronizadamente entrando en escena, ¿no es cierto? Verso 13. Y tocando, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode. Verso 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, era de noche, seguramente no veía muy bien, no había mucho alumbrado. Dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Mire usted, porque también, ¿qué pensaría, no? Pedro en la cárcel, estamos orando y de pronto aparece. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? Dice que sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ahora, claro, seguramente Pedro se asomó disimuladamente a la puerta principal para no exponerse ante el público, porque lo estaban buscando, porque lo iban a matar al día siguiente, ¿verdad? Y esta muchacha sale escuchando la voz, porque era inconfundible la voz de una persona, ¿verdad? Usted conoce la voz de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Es inconfundible, no nos podemos equivocar. Capaz que alguno tenga una voz similar, pero normalmente es algo muy peculiar. Entonces entró corriendo y el verso 15 nos dice, y ellos le dijeron, estás loca. Vuelve la duda. ¿Por qué seremos así, no? Dios mío, a veces nos portamos como Tomás, ¿no? Que no creyó que el Señor había resucitado. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tomás, sé creyente, no seas incrédulo. Sé creyente. Cree. Y para el que cree, todo es posible. Entonces, el verso 15,
estás loca, le dijeron, ¿no? Cuando fue a decirle que está Pedro afuera. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, no, es su ángel. Es su ángel que vino quizás a consolarnos porque él ya muy pronto por ahí sale, por ahí no, por ahí lo matan. Y parece ser, hermano, que como nos dice, ¿no?, la lectura bíblica, que nadie la creyó. Claro, estaba preso y con semejante custodia, ¿quién va a pensar que va a salir? Imposible. Y claro, la superstición judía que creía que cada persona tenía su propio ángel y que en algunos casos podía tomar su apariencia. Entonces, eran cosas que Dios nos mande a un ángel para ayudarnos, sí. Pero está en controversia de que cada uno tiene su ángel. Esta es una... ¿cómo le puedo decir? Yo escuchaba siempre a mis padres, ¿no?, decir, tienes un ángel de la guarda que te protege. Yo como hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús, Dios me guarda en todo momento. Y los ángeles acuden a mi llamado. No un solo ángel, puede ser muchos ángeles, ¿no es cierto? Así que convengamos que pasó esto. Verso 16. Mas Pedro persistía en llamar. Dios, claro, si lo veían lo agarraban, ¿no? Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Semejante sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Y la gente, los discípulos, se quedaron atónitos por ver al apóstol que había sido encarcelado y estaba ahí a la puerta, delante de ellos. Poder de Dios manifiesto, ¿no? Verso 17. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, porque habrá sido el alboroto tremendo. ¡Ahí está Pedro! No, silencio. Haciendo con la mano señal de que se callasen, llegaron que le dijo, no creo como le dijeron, ¿no? O le dijeron así. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Claro, ante el asombro y el bullicio de su aparición milagrosa, tuvo que pedir, ¿no?, que se hiciera silencio, porque si no iba a ser más complicado esto. Y allí mismo pidió que le informaran, ¿no?, a Jacobo y al resto de sus hermanos. Verso 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Al decir no poco significa mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, porque ahora el problema era en la cárcel. Y la vida de estos soldados estaba corriendo peligro porque los iban a decapitar. Porque Herodes era realmente muy cruel, Herodes. Y si sabía de esto, ¿sabe qué? Ahí nomás los decapitaba. Pobres soldados. ¿Qué había sido de Pedro? Por un lado, asombro por lo que estaba vivo y había salido de la prisión. Y por otro lado, en la cárcel había realmente angustia. Porque ¿qué iba a pasar, no? Verso 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, porque seguramente le dieron la noticia de que pasó esto, pero era increíble. Ninguna mente humana podía creer esto. Estando con 2 soldados a los costados, con las cadenas en sus pies. Adelante, ante la puerta, había otro grupo de soldados. ¿Cómo puede hacer que salga Pedro? Eso es la fe. La certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe. No se puede, humanamente no podemos entender. Es algo sobrenatural que pasó en la vida de Pedro. El rey, ¿dónde estamos? Verso 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y claro, esa era la sentencia, como en el caso de Pablo y Silas, pero menos mal que Pablo los calmó y después el carcelero tuvo que decirles: varón, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y por esta situación, yo creo que toda la casa del carcelero se convirtió al Señor, y muchos de los presos que estaban ahí, porque ninguno huyó. Pero en este caso sí, Pedro salió. Ordenó llevarlos a la muerte a estos soldados, dice, ¿no? Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Total, no le interesaba mucho la situación, solamente quería congraciarse con los judíos por matar a otro discípulo más de Jesús. Así que se fue. El rey Herodes Agripa reinó desde el 37 al 44 después de Cristo. Fue nieto de Herodes el Grande. Este buscó a Pedro, pero no lo halló. Entonces los ordenó decapitar a estos soldados y volvió a Cesarea, dice. No era tan importante quizás, ¿no? Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Vamos a ver por qué estaba enojado, ¿no? Porque ese está ya otro acontecimiento. Y dice, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y otro problema ahí ya. Verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales. Mire usted este acontecimiento en qué va a terminar, hermano. Preste atención, porque nadie puede robar ni adueñarse de la gloria de Dios. Mire lo que pasó. Escuche. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. O sea, como que les quiso decir, bueno, alégrense, ¿no? O sea, pónganse eufóricos, ¿no? Verso 22. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Mire usted, hermano, semejante herejía, ¿no? 23. Y al momento, dice, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Así fue la muerte de Herodes. Lamentablemente, hermanos queridos, hay cosas que nosotros pensamos y lo hacemos de una manera descuidada, ¿no? Levantamos el nombre de Dios en vano. Hay veces cuando algo vemos un obrar de Dios, decimos, con mi fuerza, con mi poder, si no hubiera yo orado, si no hubiera hecho yo. Hermano, es grave. Esta situación seguro que no va a pasar en nosotros, es decir, cuando uno predica o enseña algo en la iglesia va a decir, escuchen la voz de Dios. No, han escuchado la voz de Dios y no de hombre. O sea, no es mía mi voz, es de Dios. ¿No? Que quiero llevarme la gloria yo. Y dice que en el momento expiró comido de gusanos. Verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y sí, porque ya había una chispa, ¿no? Una chispa. El día de Pentecostés, cuando les dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Estas señales les seguirán a los que creen en mi nombre. Todo esto se estaba cumpliendo. Y por eso, en cada sermón, en cada discurso que daba Pedro o cualquiera de los
discípulos, de los apóstoles, mucha gente llegaba a los pies del Señor. Mucha gente se convertía. Y la iglesia dice crecía. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y claro, al ver todas estas cosas, no creo que nadie pueda ser tan duro como para decir, no, yo no creo en Dios. No creo que Dios obró. El Señor manda a sus ángeles, a sus servidores, ¿no? Para que hagan así como mandó a Sodoma y Gomorra, para hablarle ¿cómo se llama? A Lot. Entonces, el verso 25, el último de los versos de este capítulo 12 tan hermoso, dice, y Bernabé y Saulo, no se olviden que Bernabé y Saulo fueron, ¿no? a este lugar para ver cómo estaba creciendo la obra. Cumplido su servicio y también llevando estas ofrendas porque había una hambruna, ¿no? Que un profeta profetizó que iba a pasar esto. Cumplido el servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, este capítulo 12 termina con la desastrosa y fulminante muerte de Herodes Agripa. Más o menos parecida a la muerte de Ananías y Zafira. Fue fulminante, hermano. No pasó 2 días, en el momento cayeron. Ni bien cayó el hombre, apareció su mujer y le dijeron, ahí llevan el cuerpo de tu marido. Y también ella cayó por haber mentido al Espíritu Santo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas espirituales. Tenemos que tener mucho cuidado con el nombre de Dios, el Espíritu Santo, que no se contriste. Entonces es importante esto. Entonces este capítulo termina con esta muerte fulminante. Y es grave, y es una cosa que, ¿cómo puede ser, no? Que expire comido por los gusanos. Y este era el que estaba instigando a dar muerte a Pedro, el apóstol Pedro. Y continuar persiguiendo a la iglesia. Es que no iba a terminar ahí su trabajo. Entonces Dios dijo, no, lo sacamos del escenario. Es que Dios tiene el poder para hacer estas cosas. Gloria a Dios. Así también porque le dio la oportunidad más a Pedro. Porque Pedro podía ver al día siguiente morir, ¿no es cierto? Porque esto es lo que hacía Herodes. Lo mató a los soldados, pero Dios preservó la vida de Pedro. Y la situación de Herodes, tremenda la muerte. Y la palabra crecía, dice. La palabra crece, se multiplica por todas partes. Bernabé y Saulo cumplen todo el servicio que les habían mandado a hacer. Y ahí está. Ahí termina el capítulo 12. Yo le animo a que vuelva a leer este capítulo 12. Estos 25 versículos cortitos. ¿No? Con este acontecimiento de Pedro, que es un gran acontecimiento tremendo del obrar de Dios en la cárcel. Y este otro acontecimiento de la muerte de Herodes. Es tan apasionante, hermanos, leer la palabra de Dios. Así que le animo a que vuelva a leer este capítulo 12 y vuelva detenidamente con la guía del Espíritu Santo y va a encontrar muchas más cosas. Y tenemos infinidad ¿cómo le puedo decir? Herramientas para estudiar, para desglosar más, para hacer comentarios, buscar comentarios exegéticos para ver cuál es el... Y métase en la escena, métase en el momento. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad que agradezco a Dios por este tiempo. Es un capítulo muy hermoso. Mostramos el poder de Dios en todas las áreas. Y yo creo, hermanos queridos, que si usted confía en el Señor, dice que para Él no hay nada imposible. Los espero el próximo domingo para que juntos podamos continuar estudiando y haciendo este viaje a través de la Biblia. Vamos a ver el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Y
estamos viendo, ¿no?, el crecimiento de la iglesia, después vamos a ver la transición y luego la consolidación de la iglesia de Jesucristo. Así que le animo a que me acompañe, le animo a seguir estudiando y no se quede, siempre siga para adelante. Es importante porque va a haber mucha bendición para su vida. Que Dios lo bendiga, y hasta aquí ha sido el estudio bíblico del día de hoy. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.